Bueno, buenas tardes. Os damos la bienvenida a las charlas educativas del proyecto Selfie. Somos Ileana Greca, docente del área didáctica de las ciencias experimentales, y Esther Santelacal, docente del área didáctica de la lengua y la literatura. Ambas somos, como sabéis, de la Universidad de Burgos y miembros del proyecto europeo Erasmus Plus Selfie. Pues nada, agradecer a todas que estéis aquí esta tarde para hablar del papel de los cuentos como elemento integrador en las áreas STEAM en contextos bilingües en primaria. Nos acompañan hoy Débora de las Casas y Lorena Ayud, docentes del Colegio Gabriel Duque Acosta en Santa Cruz de la Palma. Buenas tardes, Lorena, Débora. Hola, buenas tardes. Nos acompaña también Nieves Martínez Quiete, docente del Colegio Fuentecillas de Burgos. Buenas tardes, Nieves. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también Inés Sánchez Saiz, estudiante de cuarto curso del grado en Maestro de Educación Primaria de la Universidad de Burgos. Muy buenas tardes, Inés. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un enorme placer teneros aquí para esta charla. Un poco la estructura que hemos pensado es primero empezar comentando cuáles son los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de escoger los cuentos que han sido el hilo conductor de las situaciones de aprendizaje que estructuran esa enseñanza integrada para secciones bilingües que proponemos dentro del proyecto Selfie para educación primaria. Esas, como sabéis, esas unidades están publicadas en la página web. Después de esa pequeña presentación, la idea es daros el turno de palabra para que nos hagáis preguntas para poder clarificar mejor esos criterios, y al finalizar la charla vamos a dejaros los enlaces a la página web y a nuestros perfiles en las redes sociales por si queréis seguir nuestro trabajo. Esperamos que resulte muy interesante para todas y sobre todo para los docentes que nos están viendo a posteriori de esta charla, que quieran seguir programando, empezar a programar situaciones de aprendizaje donde la narrativa del cuento invite a realizar un abordaje integrado de las distintas áreas en lengua extranjera, siguiendo el modelo que hemos propuesto en este proyecto Selfie. Solamente comentaros que durante el curso escolar 21-22, 57 docentes han llevado a sus aulas en la práctica las unidades, estas situaciones de aprendizaje, estas unidades desarrolladas por el proyecto Selfies, que han utilizado la narración de un cuento como hilo, en lo que nos gusta decir con Esther, como hilo del collar, en donde las diferentes actividades, las diferentes áreas se van integrando como cuentas. Estas unidades que básicamente STEAM dentro de una en lengua extranjera, y aproximadamente, y lo que nos pone muy orgullosas, más de 1.400 niñas y niños han disfrutado y aprendido con ella. Muchas veces cuando vamos a visitar a los centros o cuando hacemos este tipo de charlas con los docentes, una de las preguntas que nos surgen, y por eso es esta charla, es cómo hemos hecho para seleccionar los cuentos que sirvan o que sean útiles para estas situaciones de aprendizaje integrada. Por eso este es el objetivo de la charla, y nuestra idea es poder compartir con vosotras cuáles son los pasos o los criterios que hemos seguido todos los miembros de Selfie, tanto de la Universidad de Burgos como la gente de la Universidad de Granada y de la Universidad de Malta, que también han sido los docentes investigadores responsables de desarrollar estas unidades, teniendo un cuento como hilo conductor. En primer lugar, nuestro comienzo partió ante la reflexión de quién no ha disfrutado, quién no se ha emocionado alguna vez escuchando o leyendo un cuento, ¿no? Ese quizá fue nuestro punto de partida, ¿no? Sabíamos que el cuento es un recurso que forma parte de la vida de los niños y de las niñas desde su infancia, tanto en la escuela como en la vida familiar, y que además juega un papel muy importante en la adquisición de las lenguas maternas. Sabíamos que todo este potencial es compartido cuando lo trasladamos al uso de los cuentos como recurso para la animación a la lectura en una lengua extranjera en primaria, ¿no? Sabemos que los cuentos en lengua extranjera pues proporcionan un contexto significativo, natural y sobre todo auténtico, donde se desarrolla el aprendizaje de esta lengua extranjera desde edades muy tempranas en adelante, ¿no?
Por lo tanto, la narración genera un aumento del interés y de la motivación del alumnado mientras aprende esta nueva lengua, creando así una actitud positiva hacia el aprendizaje de las lenguas. Los cuentos facilitan el desarrollo de la imaginación y de la creatividad y ayudan a combinar eso que es tan importante, ¿no? La combinación de la imaginación con lo que ocurre en la vida diaria de nuestro alumnado, ¿no? Promueve también la conciencia del ritmo, de la entonación y de la pronunciación en una lengua extranjera y también a desarrollar tanto las destrezas comunicativas como las estrategias de aprendizaje, ¿no? Por otra parte, no podemos olvidar que además se desarrollan las destrezas sociales y emocionales, ¿no? Cuando hacemos un cuentacuentos, sabemos que es una experiencia que es compartida, donde todo el alumnado pues, se emociona, disfruta de la historia de una manera conjunta. Entonces, partimos de ese conocimiento de que el valor del valor de los cuentos en un aula de lengua extranjera era evidente. Y por esa razón decidimos tomar este recurso como hilo conductor para la conexión o para la integración de las actividades de las áreas STEAM en los contextos donde se aborde AICLE en primaria. Quizás el punto importante es justamente la búsqueda y selección de cuentos. Si estamos hablando de un enfoque que es integrado, la búsqueda y selección de cuentos tiene que estar formado por todos aquellos docentes de todas las áreas que van a estar integradas. O sea, no es simplemente que la persona de literatura o de ciencias experimentales o de ciencias sociales haga la selección del cuento. Lo ideal es, en este proceso de búsqueda, las áreas que estén envueltas en realidad participen activamente en ese proceso de la selección, porque obviamente van a tener que tirar de ellas, van a tirar de ese cuento para poder generar una situación de aprendizaje dentro del modelo selfie que nosotros planteamos. Exacto, y eso fue como nosotros también comenzamos, ¿no? Creamos un equipo interdisciplinar de los profesores de la facultad de las diferentes áreas de conocimiento para esa búsqueda y para esa selección de cada uno de los cuentos para cada una de las situaciones de aprendizaje. Por eso os recomendamos a los docentes que esta labor se haga de una manera conjunta y además de una manera exhaustiva, ¿no? Para conocer también la oferta que existe de cuentos en lengua extranjera. Nosotros, por ejemplo, uno de los lugares donde fuimos eran las bibliotecas tanto de la universidad como las bibliotecas municipales de cada una de las ciudades, ¿no? De los miembros del proyecto, donde a menudo encontramos fondos importantes de cuentos en lengua extranjera. También fuimos a los ilustradores o editoriales de álbumes ilustrados que conocíamos a ver si podíamos ver cuál era la oferta de dichos ilustradores o dichos autores o dichas editoriales. También os recomendamos utilizar las plataformas de las bibliotecas online donde puede haber cuentos en lengua extranjera. Nosotros en la Comunidad de Castilla y León tenemos una plataforma, creo que se llama Leocil, y también existe Epic Library, que es una plataforma donde podemos encontrar de una manera gratuita cuentos en lengua extranjera. También nos sirvió de gran utilidad el acudir a las librerías especializadas, donde también en lenguas extranjeras, porque nos ayudaron también a saber si los cuentos estaban disponibles, estaban en stock, e incluso nos apoyaron en esas búsquedas, ¿no? Y siempre viene bien también las referencias de los docentes o bien las redes sociales o en los blogs de los profesores que nos pueden recomendar determinados cuentos que han puesto ya en práctica y bueno, podemos acceder a ellos y tenerles en cuenta en nuestra búsqueda. Por eso, además, os vamos a proponer una serie de pasos que nosotras hemos seguido en la búsqueda y en la selección de los cuentos, que creemos que están íntimamente relacionados y que, bueno, pasamos a ver si os pueden servir de ayuda. Dado que estamos dentro de un enfoque AICLE, donde el contenido es fundamental, ese es el primer paso. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos intentando es que los alumnos aprendan a comunicarse a partir del contenido de diferentes áreas curriculares, ¿no? Entonces, el contenido que tenga que tener un cuento tiene que ser un contenido, en este caso que estamos trabajando, intentamos trabajar dentro de un enfoque STEAM, un contenido que permita de alguna manera abordar ese enfoque STEAM. Eso no quiere decir que el cuento tenga que ser, porque a veces eso se confunde, ¿no? Bueno, vamos a trabajar STEAM, entonces voy a buscar, hay muchos en inglés, por ejemplo, voy a buscar un cuento que hable sobre máquinas simples. No necesariamente.
O sea, no tiene que ser, nuestra idea es que el cuento tiene que abordar de alguna manera el contenido, tiene que permitir abordar el contenido sin que necesariamente sea un libro destinado al contenido. O sea, no es un libro sobre máquinas simples, ¿no? Sino que la idea justamente es que el cuento sea un contexto auténtico. O sea, de manera tal que lo que decía antes Esther, o sea, permitir a nuestras niñas, a nuestros niños meterse en la situación del cuento y al meterse en la situación del cuento pasan a ser significativas. ¿No? No es simplemente hablar, bueno, en los parques de atracciones, que hay varios libros, tenemos máquinas simples en esto, un niño va contando esa historia. Eso no es un cuento auténtico. Eso es una historia creada con vocabulario, en este caso, de máquinas simples. La idea es buscar realmente un cuento o un álbum ilustrado auténtico, en el sentido de que sea algo literario, ¿no? O sea, no creado, no sé si me explico bien, pero no creado específicamente para una cuestión de ciencias. Por ejemplo, cuando nosotros, y es interesante porque la primera historia que generamos fue la de Ice Boy, ¿no? Y fue nuestra primera experiencia con Esther en buscar un libro de texto. Bueno, Esther creo que seleccionó, no sé si 20 o 25, porque obviamente sobre agua, cambios de estado y compañía hay muchísima cantidad, a cuál más bonito. Y el proceso fue cómo encontrábamos un libro de texto que nos sirviese, pero que a su vez fuese correcto. Porque la cuestión no es que el libro de texto sea, perdón, que el cuento sea un cuento, una historia armada para ciencia, pero sí que no contenga errores. Por ejemplo, en el tema de Ice Boy nos pasaba que la mayoría de los libros decían, bueno, la gotita entonces se convirtió en vapor y la gotita, entonces como si fuera la gotita que está en estado líquido, que pase a estar en la nube en estado líquido y que pase a estar dentro del cubito de hielo en estado líquido. El único, sobre todo en este caso, ¿no? Que sobre las transformaciones del agua o de los cambios de estado hay muchas cosas escritas. Entonces, la idea era, bueno, ¿cómo encontramos uno que no sea incorrecto? Y este de Ice Boy es fantástico, porque en realidad la gotita, la gotita se convierte en otro personaje cuando está en estado de vapor y se convierte en otro personaje cuando está en estado de hielo, ¿no? En estado sólido. Entonces, un poco lo que hay que ver es de qué manera el cuento aborda los contenidos de estímulo, los contenidos que nosotros vamos a abordar, si el cuento es inspirador para abordar los contenidos de STEAM. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos trabajando en otro cuento que es sobre las abejas y no cuenta nada, aparentemente, pero las ilustraciones es inspiradora para abordar lo que queremos hablar sobre el tema de las abejas. Y la otra cuestión es que si los conceptos que se transmiten no son erróneos, o sea, más que sean rigurosos científicamente, que no sean erróneos, o sea, que no, porque refuerza mucho, el uso del cuento refuerza mucho los conceptos, entonces la idea es que o que sean neutros o que sean correctos. Esas serían las características desde el punto de vista del contenido. Eso es, y hilando con lo que comentaba Ileana, es el poder también de las ilustraciones. Por esa razón, como ella decía, nosotros nos hemos posicionado en elegir álbumes ilustrados, que son cuentos que son auténticos y que no están escritos para el alumnado que está aprendiendo una lengua, sino para alumnado con lengua nativa, que es objeto de aprendizaje de nuestro alumnado, ¿no? Como son los cuentos que hemos seleccionado para las 6 unidades de aprendizaje. También consideramos que es muy interesante cuando elegimos un cuento tradicional, ¿no? Porque con eso jugamos que es un cuento que es conocido en las diferentes lenguas maternas de nuestro alumnado, como puede ser, por ejemplo, el del nabo gigante, ¿no? Si los alumnos conocen este cuento en sus lenguas maternas, reconocerán quizá los personajes, la trama, de una manera quizá más sencilla que si no la conocen. Nosotros hemos elegido uno de los 6. Queremos destacar también la importancia que tiene
las ilustraciones cuando hablamos de los álbumes ilustrados, ¿no? Porque eso es lo que se caracterizan, ¿no? Porque usan un doble lenguaje, que es el lenguaje textual y el lenguaje visual, que no solo ayuda a los al alumnado a comprender mejor el cuento a través de las imágenes, sino que además les ayuda a desarrollar lo que es la competencia de lectura de imágenes, que es tan importante también en lo que es la comunicación. También consideramos que es importante fijarnos cuando vamos a seleccionar un cuento si el cuento, en lo que son las ilustraciones, utiliza algún tipo de formato que pueda ayudar a los alumnos a interaccionar y a comprender mejor el cuento y a participar en el cuentacuentos, como pueden ser pues solapas en las que están escondidos a lo mejor los personajes y los niños tienen que adivinar y tienen que participar. O quizás es muy interesante también aquellos cuentos en los que podemos encontrar un cuento en formato gigante, ¿no? Porque siempre ese formato facilitará el cuentacuentos al alumnado dentro de tu propia clase. Es verdad que cuando nosotros teníamos esos 20 cuentos que contaba Ileana, por ejemplo, para la primera situación de aprendizaje, que nos sirvió un poco también como para validar, ¿no?, toda esta serie de criterios. Preguntas que nos hacíamos cuando teníamos los cuentos delante eran un poco con respecto a las ilustraciones, pues observábamos si las ilustraciones estaban bien sincronizadas con el texto, porque esto podía servir de gran ayuda, ¿no?, al alumnado para seguir la comprensión del cuento, o si las ilustraciones realmente apoyaban el texto, si las ilustraciones eran apropiadas y atractivas pues para la franja de edad de nuestro alumnado, pues objeto de enseñanza de esa situación de aprendizaje, ¿no? E incluso si utilizaba algún formato especial que apoyara lo que es la interacción y la participación del alumnado. Otro aspecto que también, cuando teníamos los libros delante, nos importaba era el aspecto de la motivación, aunque sabemos que el cuento genera una motivación, los alumnos vienen con ella al aula, también nos interesaba mucho comprobar que el cuento que fuéramos a elegir pudiera servir de interés, ¿no?, al alumnado, ¿no?, que fuera motivador para el alumnado, ya que sabemos que es uno de los factores determinantes para asegurar el éxito del aprendizaje de los contenidos, en este caso, en el caso de Selfie, de los contenidos STEAM en una lengua extranjera en primaria, ¿no? O sea, era muy importante. Por eso las preguntas así que nos hacíamos cuando teníamos los 25 libros encima de la mesa y teníamos que elegir uno, porque luego al final todos nos parecían muy interesantes y había que seleccionar uno. O sea, eso era también la cuestión, ¿no? Teníamos que seleccionar el mejor. Pues nos preguntábamos aspectos como si la trama del cuento era interesante, si era cercana y entretenida para el alumnado, si los personajes, los escenarios eran fáciles de recordar y tenían una cierta conexión con la vida de los niños. Por ejemplo, como ya sabéis, en el de Ice Boy, pues los personajes es el cubito, que es un cubito que es un niño, ¿no? El personaje principal son las aventuras de un niño o una niña. No sabemos realmente si es un niño o una niña, tendríamos que verlo bien, pero están muy cercanos, son las aventuras, es travieso, o sea, los niños se identifican con el personaje, ¿no? Porque es importante que les pueda proporcionar una experiencia positiva y deseo pues, de seguir aprendiendo los contenidos que queremos transmitir en la situación de aprendizaje, ¿no?, en la lengua extranjera. Además, junto a las ilustraciones, pues no podemos olvidar lo que es el lenguaje textual, ¿no? Lo que es el texto, y es en el caso de los cuentos auténticos donde el vocabulario, las estructuras gramaticales se presentan en un contexto totalmente natural y significativo, ¿no?, que es el propio de la narrativa acompañada de la comprensión de las ilustraciones del cuento. Todas sabemos, ¿no?, que los cuentos son textos que son muy predecibles, donde pueden aparecer estructuras muy repetitivas, palabras que ocurren repetidamente en el texto, y todas estas estructuras lo que hacen es que facilitan al alumnado a predecir qué es lo que va a ocurrir en la historia, a comprender y sobre todo, que me parece muy importante, es a participar e interactuar pues, en el proceso de la narración y además desde las primeras experiencias del cuentacuentos en la lengua extranjera. Por eso así las preguntas que también nos hacíamos
eran, cuando teníamos los libros delante, es la estructura secuencial, bueno, es clara y sencilla del cuento que íbamos a elegir. ¿Qué tipo de cuento es? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Es un cuento que es acumulativo o tiene una estructura lineal o es circular? Podemos identificar claramente cuáles son esas secuencias repetitivas o las estructuras repetitivas que sabemos que los alumnos van a participar y les va a ayudar a predecir qué es lo que ocurre en la historia, por ejemplo. O también es interesante ver si hay onomatopeyas en el texto que inviten a la participación, o incluso a veces ocurre que hay grafías, hay frases que tienen diferentes tamaños, diferentes formas y que invitan también a la participación del alumnado. Luego, o sea, no podemos separar lo que es la lengua de la cultura, eso lo sabemos, y sabemos que también los cuentos son unos materiales auténticos con un gran valor, ¿no? Porque representan y transmiten aspectos de otras culturas, que puede ser la cultura objeto de aprendizaje o de otras culturas y de una manera muy interesante y sobre todo muy auténtica, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, con el libro de Escape from Pompeii, por ejemplo, es una de las situaciones de aprendizaje, pues el cuento acerca a la realidad, ¿no? Al alumnado a la realidad de la antigua Roma, pero también a través de los personajes que son un chico y una chica y las aventuras de la vida diaria, de lo que les ocurre, ¿no? Pues les acerca a esta época, ¿no? A través del cuento y también la sorpresa de Fanda, pues también les acerca a los alumnos pues, al fascinante mundo de África, ¿no? Sabemos como también pues, en la cultura, pues los cuentos les acercan a culturas diferentes. Entonces, un aspecto que siempre en esa selección nos fijábamos era si pues, los cuentos daban información sobre la vida de la cultura meta o de otras culturas. También a veces es interesante ver si hay alguna referencia cultural que pueda resultar difícil de entender para el alumnado, ¿no? Porque igual al haber un desconocimiento de esa referencia, pues conviene mirar bien cuando estamos buscando un cuento si existen esos aspectos. Y el último aspecto es los contenidos transversales, o sea, en qué medida la historia permite abordar contenidos que sean transversales, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con género, con objetivos de desarrollo sostenible, con cuestiones vinculadas con la inclusión, por ejemplo, las preguntas que serían qué contenidos transversales se pueden abordar, y en este caso yo creo que, por lo menos en el momento en que estamos, si permiten abordar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. En nuestro caso, cuando teníamos The Guardian of the Sea, ciertamente se estaban trabajando objetivos del desarrollo sostenible, pero también en el del nabo gigante estábamos trabajando objetivos que tenían que ver con el trabajo colaborativo. Veis cómo, de alguna forma, en el proceso de selección del cuento, ya estamos plasmando la mayoría de las cosas que vamos a hacer luego. O sea, por eso es tan importante la selección del cuento para la creación de la situación de aprendizaje, porque todos estos elementos que ha ido marcando Esther y yo nos permiten ya ir teniendo en la cabeza qué vamos a hacer. O sea, porque el cuento te va llevando. O sea, si tú vas teniendo estos criterios, vas diciendo, vale, y entonces este me permite trabajar tal tema, y tal tema de cultura, y tal contenido transversal, y la lengua con tales estructuras. O sea, por eso nosotros siempre decimos que el cuento es el hilo del collar con las cuentas, porque nos va tirando, nos va pidiendo y nos va llevando a poder construir. Por eso es este proceso de la selección del cuento y de encontrar un cuento. Nunca existe el cuento perfecto, pero un buen cuento en el cual nosotros nos sintamos a gusto con él, hace prácticamente el 50% del trabajo, porque después, así como las niñas y los niños se meten en el cuento, nosotras mismas nos hemos metido en el cuento y de alguna forma el cuento nos ha pedido las actividades que han terminado surgiendo. O sea, por eso es tan importante el tema de la selección del cuento. Y Esther, yo creo que ahora ya dejamos de esta parte Sí. teórica
Sí, solo apuntar un aspecto con respecto a eso, a lo que es la búsqueda, que es verdad que además, o sea, lleva su tiempo. O sea, parece que no, pero ese periodo de la búsqueda, de la selección, o sea, lleva su tiempo hasta que todas las piezas que os hemos comentado encajaban en el libro, por así decirlo. ¿Mm? Bueno, creo que ahora, pues si tenéis alguna duda, podéis ir preguntándonos y bueno, ¿qué os parece todo esto? ¿Mm? A mí me surge la duda, teniendo en cuenta los diferentes currículos educativos de nuestro país, si les supuso alguna dificultad a la hora de usar los cuentos como elemento integrador en el formato bilingüe en alguna comunidad autónoma. Bueno, el cuento como tal no, y de hecho ha sido muy bien recibido. Lo que nosotros sí como partimos dentro de este proyecto es pedirle a los docentes que nos dijeran qué temas querían abordar, qué temas curriculares querían abordar. Entonces, en la medida en que ellos decían qué temas querían abordar, hacíamos todo este proceso nuestro de búsqueda de la selección del cuento. Lo más difícil quizás en este proceso no es tanto eso, sino lo que nosotros pensamos cuando cualquier docente se pone a elegir un cuento o cualquier centro, porque esa sería la idea. O sea, cuando un centro, un grupo de docentes decide crear una situación de aprendizaje a partir de un cuento, lo que tiene que partir es de eso, que no es el docente de lengua quien va a seleccionar el cuento, sino que tiene que ser un trabajo compartido. Y creo que eso es todavía la lección que todas y todos tenemos que aprender. No es fácil, pero quizás no, es definitivamente la más fructífera y la más gratificante. A mí me gustaría saber si se han planteado algunas dificultades o les han planteado a los docentes algunas dificultades a la hora de adaptar las edades del alumnado al cuento propuesto para cada unidad. Pues así realmente, bueno, gracias por la pregunta, pero realmente, o sea, no nos han planteado ninguna dificultad como tal, o sea, al menos no lo hemos percibido, no nos lo han hecho llegar. Lo que sí que es verdad es que nosotros, cuando empezamos a trabajar en este sentido, sabíamos por la literatura existente que los álbumes ilustrados no estaban escritos para un nivel o para una edad concreta, sino que para una franja de edades muy amplia y que el cuento pues, se podía usar para diferentes edades, diferentes niveles. Y lo que realmente importaba era el nivel de las actividades, cómo se usara dicho cuento. Es verdad que eso lo dice la literatura y lo sabíamos. Es verdad que hemos de reconocer que nosotras mismas, o sea, porque quizá lo traemos de cultura educativa, nos hemos oído decir, por así decirlo, si este libro iba a ser adecuado para quinto, sexto, si este libro iba a ser adecuado para primero. O sea, no podemos negar que en esos inicios hablábamos con ese lenguaje, ¿no? Lo que es cierto es que una vez que hemos visto las implementaciones, tanto en los dos cursos escolares pasados de el número tan grande de docentes y cuando hemos visto los números nos hemos dado cuenta que la literatura tenía razón. Quiero decir que los cuentos han sido implementados, no sé, Ice Boy, Guardianes del Mar, Guardians of the Sea. Si vemos las tablas han sido implementados desde primero de primaria, primero, segundo de primaria, hasta quinto y sexto de primaria, como es precisamente vuestro caso, ¿no? Entonces, es verdad que las evidencias dicen que el cuento se ha utilizado en toda esa franja de edades de primaria. O sea, lo que está claro es que las actividades se han adaptado a las edades, a los niveles del alumnado de cada uno de los niveles. Yo como alumna tengo varias dudas y una de ellas es a la hora de llevarlo a cabo a la práctica, ¿cuántas sesiones se tendrían que hacer para que este proyecto fuese exitoso? Gracias, Inés, por la pregunta, porque calculo que esas son de las cosas que antes de comenzar la carrera docente, más les preocupan, ¿no? Lo que nosotros, cuando pensamos cuando pensamos el desarrollo de Selfie, partimos en una coincidencia con Esther, de decir, cada centro es un centro.
cada aula es un mundo. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer, y creo que queda plasmado, y todo el equipo del proyecto Selfie ha coincidido, es que fuera un material completamente flexible. Completamente flexible en el número de actividades que se pueden desarrollar, en el momento que lo quieras desarrollar y la profundidad o no que puedan tener esas actividades. Entonces, eso justamente es un poco, viene a cuento de lo que recién comentaba Esther a raíz de la pregunta de Lorena y de Débora. O sea, la idea de que los cuentos, dependiendo si yo tengo a niños más pequeños o niñas y niños mayores, bueno, la velocidad con que puede ir la profundidad depende de lo que yo pueda hacer. Y nosotros sabemos que, aunque en este momento el currículum está pidiendo justamente estos abordajes integrados, no es una cosa que sea sencilla de hacer. Y nosotros, nosotras siempre recomendamos comenzar poquito. O sea, hay gente que funciona fenomenal con abordajes integrados en primaria desde ya y es muy bueno, pero otros tienen que coger carrerilla. Entonces, ¿cuándo se coge carrerilla bueno con estos abordajes? Yo comenzaría antes de terminar cada trimestre, que cuando las niñas y los niños están cansados, nosotros estamos cansados, y entonces cambiar completamente el chip de lo que está siendo hecho da una nueva vida. Entonces, es flexible, adaptado y en la medida de lo que uno se vaya sintiendo a gusto y obviamente una cuestión también que tiene la flexibilidad del material que hemos diseñado y que ha resultado ser un elemento interesante, como dice Esther, a partir de lo que ha resultado en las implementaciones, es que los docentes y las docentes se inspiran e inventan muchas más cosas a partir de lo que nosotros creamos. Entonces, sí, eso es fantástico, porque eso a su vez permite ahondar o no con tu propia realidad, de tu propio centro y de tu propio curso. No sé si eso responde a tu pregunta, Inés. Sí, muchas gracias. Y la segunda pregunta sería, cuando nos encontramos con un alumno con desconocimiento del idioma, ¿cómo podríamos adaptar los contenidos del cuento para que este alumno o alumna pueda seguir la clase con normalidad, el ritmo de la clase? Pues nada, muchas gracias, Inés. Vamos a ver, te voy a intentar contestar. A ver, en principio lo que es el cuento, como... No se te escucha, Esther. A ver, ¿ahora? ¿Se me escucha? Vale. Lo que es, voy a intentar contestarte, Inés. Lo que es el cuento en sí, yo no creo que necesite lo que es una adaptación de lo que es el propio cuento, ¿no? La propia estructura del cuento, sino quizá la manera de transmitirlo, ¿no? O el nivel de actividades que desarrolles a través de ese cuento, porque es que el cuento es un recurso en el que todo el alumnado puede disfrutar y comprender, aunque sea a diferentes niveles, ¿no? Eso es lo que también tiene un gran potencial, ¿no? O sea, imagínate que si el cuento, como hemos dicho anteriormente, el mismo cuento, Guardians of the Sea, ha sido contado para niños de primero, segundo, hasta niños de quinto y sexto, como no, un alumno con un desconocimiento más bajo del idioma en quinto o en cuarto no puede entender el cuento a otro nivel que a lo mejor otro alumnado que pueda tener un nivel más alto o mayor nivel de la lengua. Y todo eso gracias a las ilustraciones, gracias a todas esas estructuras que hemos dicho con respecto de lo que es el cuento. También es verdad que lo que son las situaciones de aprendizaje, nuestro objetivo es que todos y todas las niñas y niños de determinado curso pudieran disfrutar y aprender con nuestras situaciones de aprendizaje. Y para ello, además de elegir este recurso con tanto potencial que es el cuento, además también tenemos que recalcar también la estructura que hemos utilizado para planificar lo que es la situación de aprendizaje, ¿no? Siguiendo actividades de antes de la lectura, lo que es el cuentacuentos y actividades de después de la lectura, porque lo que van a hacer estas actividades es ayudar al alumno a comprender mejor el cuento y a trabajarlo no solo antes, sino mientras y después, ¿no? Y además que lo van a trabajar de diferentes maneras. Nosotros decimos que usamos formatos diferentes, representacionales, múltiples formas de expresión, incluso también de motivación, ¿no? O sea, al final, las actividades que hacemos, por ejemplo, ¿no? Para trabajar la estructura del cuento, las hacemos ya desde el minuto 1, cuando trabajamos la portada, cuando trabajamos el personaje principal que aparece en la portada, los títulos, bueno, trabajamos todo esto en las de antes,
luego lo que es el cuentacuentos, y en las actividades de después trabajamos la estructura del cuento, pero de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes lenguajes, con canciones, con drama, etcétera, ¿no? O sea, damos oportunidad a que todas las niñas y todos los niños sigan las actividades dependiendo de su ritmo de aprendizaje, ¿no? Ya sea lingüístico o de otro tipo, ¿no? Y quizá también esa flexibilidad de la que hablaba Ileana, que damos a los docentes para adaptar las actividades, hace también que cada docente conozca verdaderamente cuál es el ritmo, ¿no? de aprendizaje de sus estudiantes y pueda adaptar las actividades, ¿no? para que se ajusten todos esos ritmos del alumnado. No sé si te he contestado. Vale, sí, muchas gracias. Nada, Inés, a ti. Hola, mira, Esther, hablabas antes de la motivación de los estudiantes y a mí me gustaría saber cómo podría yo motivar a mis compañeros para participar en este proyecto. Bueno, no sé si la puedo contestar yo o no. Pues mira, quizá yo siempre digo que donde vayas si tú estás ilusionada, puedes ilusionar en cascada al que tienes, o sea, al compañero o compañero que tienes al lado. Pero si esto no funciona, así a primera también es verdad que el nuevo currículo, eso que con lo que ello conlleva, nos lleva a trabajar de esta manera, ¿no? Nos lleva a trabajar de forma integrada, donde se realice una situación de aprendizaje, donde haya una transversalidad de las áreas, ¿no? de conocimiento. Entonces, quizá más que nunca nuestras unidades o nuestras situaciones de aprendizaje están totalmente alineadas con lo que nos está pidiendo, ¿no? con el nuevo currículo. No sé si con eso les animarías o todo lo contrario, no lo sé, pero quizá por ahí, ¿no? Entonces, ¿crees que sería beneficioso o creéis que sería beneficioso eliminar parte del temario para trabajar estas unidades didácticas? Yo creo que, hola Nieves, yo creo que necesariamente tenemos que pensar en clave, y así fue diseñado el proyecto, pero es pensar en clave de desarrollo competencial. O sea, los contenidos eventualmente o los temas eventualmente tienen que ser como los apoyos para el desarrollo competencial. Si tú te dedicas nada más, pensando en el área de ciencias, te dedicas nada más que a trabajar energía, aunque lo trabajes de energía, el único tema de primero haz esto y gires todo en relación a energía, tú vas a conseguir el desarrollo competencial que se espera que los alumnos alcancen cuando terminen la etapa de primaria de educación obligatoria. Es decir, la cuestión no es el tema, sino la cuestión es que te permitan desarrollar o te permitan que los alumnos desarrollen alcancen ese desarrollo competencial. Yo creo que en este momento eso es algo que se viene abogando hace tiempo. Y aunque yo solamente llevo viviendo en España unos 18 años, ya he sufrido o vivido de manera directa o indirecta unas 4 reformas curriculares y quizás esta es la única donde la parte de contenidos hay menor cantidad. O sea, porque creo que lo que se enfatiza y creo que eso es importante trabajarlo y cuando se toman este tipo de abordajes integrados, necesariamente sucede así. La cuestión es yo tengo que trabajar en profundidad algunas cuestiones. Y esas cuestiones, en realidad, las trabajo en profundidad para que los niños puedan llegar a un desarrollo competencial elevado. Para ponerte un ejemplo. Y un ejemplo que no tenga que ver con ciencias, tenga que ver con matemáticas, que ha sido un tema siempre muy controvertido, ¿no? Pero cómo los niños no van a aprender, no sé, a hacer el pasaje de unidades, ¿no? Pasar de kilos a gramos o lo que sea. ¿Qué pasa? Yo tengo muchos años. Entonces, cuando yo era chica, mi madre me mandaba a comprar al almacén 1 kilo, medio kilo, un cuarto kilo de arroz. Yo sabía lo que era un cuarto kilo de arroz, lo que era 1 kilo. En este momento, nuestros niños y nuestras niñas saben lo que es un paquete de arroz, eventualmente. No saben si eso vale 1 kilo, 100 gramos o lo que sea. Entonces, cuando hacen el pasaje de unidades, solamente saben que se multiplican y por eso se olvidan tan rápidamente, porque se hacen unos líos inmensos que si tienen que multiplicar o dividir por lo que sea, porque para ellos no tiene contenido real si es 1 gramo o si es 1 kilo. Son simplemente etiquetas que ponemos. Vale,
tradicionalmente eso formaba parte del currículum desde tercero de primaria. Tercero, cuarto, quinto y sexto los niños terminaban sin aprenderlo. ¿Es necesario que eso esté en todos? No, quizás con que se aborden una vez y bien, y con situaciones donde el kilo esté referenciado con elementos, con que el alumno pese la diferencia que hay entre 1 gramo y 1 kilo, que pueda darse cuenta que cuando tengo que pasar de kilo a gramo, en realidad voy a tener que hacerlo más pequeño y no hacerlo más grande, que es uno de los problemas que tienen. Nunca saben si multiplican o dividen porque no tienen la conciencia de lo que es el gramo, de lo que es el kilo. Entonces, eso se puede trabajar en abordajes integrados, donde de alguna manera el foco sale del tema en sí, sino darle sentido a situaciones. Por ejemplo, en este caso del cubito de hielo, donde los niños van a trabajar los cambios de estado. Bueno, tienen que trabajar en algún momento con balanzas, o se puede trabajar con balanzas, pesando los cubitos de hielo, ¿no? O midiendo lo que es 1 litro, lo que es 1 centilitro, lo que es 1 decilitro. Entonces, un poco quizás es eso, o sea, no tanto, la cuestión es ciertamente no se pueden dar todos los contenidos como si fuera recordar unas letanías, porque eso no es aprender nada en ningún área, sino realmente que lo que se aprenda de manera significativa y que permita lo que yo creo que es quizás el elemento más relevante educativo de los últimos años. Entender que lo que nuestros niños y niñas tienen que alcanzar es un desarrollo competencial. No es una acumulación de datos y de contenidos. Eso no es suficiente para que puedan enfrentarse de manera competente dentro de un mundo tan complejo como el que estamos. No sé si con eso te he respondido a lo que planteaba Nieves, perdón. Totalmente, gracias. Gracias. No sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta más, algo, Ileana, que comentar. Nada, si no tenéis ninguna otra cuestión Eso es. o ninguna otra duda que respecto de la selección de los cuentos o de vuestra propia experiencia, quizás seleccionando cuentos, no sé, Inés, cómo les ha resultado a ustedes cuando han tenido que seleccionar cuentos para trabajar, si te interesa comentarlo y quizás... Al principio sí que nos resulta un poco complejo porque, claro, vas a la biblioteca y hay un montón de libros y hay un montón de libros que son muy llamativos, pero bueno, al final, con la ayuda de Esther hemos conseguido coger ahí un libro que nos ha ayudado mucho a trabajar en nuestro proyecto final. Así que... Sí, la cantidad de literatura que hay y para niños es inmensa, pero si realmente le dedicáis un tiempo a eso, como decía Esther, que lleva tiempo, a nosotros nos ha resultado como un elemento central para prácticamente definir casi el 50% del proyecto está en la selección del libro, que el libro después te va pidiendo lo que necesitas para resolver o para diseñar una situación de aprendizaje. Yo por mi parte, Esther, creo que nada más. Nada, solo agradeceros a todas, la verdad, que por estar ahí y por participar en esta primera charla educativa de Selfie. Y bueno, pues nada, nos despedimos, ¿no? Gracias a vosotras. Venga, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Luego.